¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a Alicia por esta iniciativa que desde el momento que conversó conmigo de la propuesta que hacía de crear un seminario permanente sobre el centro histórico, pues con mucho gusto apoyaba yo todo lo que hubiera que hacer, porque es un espacio que se necesitaba. Es un espacio que... ¿Vale? Ahora sí, esto es así como de exorcismo. Claro. Bueno, todo puede pasar en el centro histórico, como vamos a ver a continuación. Y en estos lugares. Bueno, les comentaba que pues nos hacía falta un espacio de estas características, porque hay muchos investigadores, muchos profesionales, muchos habitantes del centro histórico que necesitan de estos espacios, necesitan, y este en particular, porque debo decirles que hay una empresa planteada para el centro histórico, es decir, una empresa social en el sentido de la ciudadanía, los intelectuales, en fin, que estamos interesados desde hace muchísimos años en el centro histórico y que no teníamos un lugar donde plantear entre nosotros y convocar a otros a que asistan y participen de lo que sabemos y no sabemos sobre el centro histórico. Entonces, la iniciativa es excelente y esperemos que continúe con el éxito que empezó con la presentación anterior, donde participó Jordi Borja y Fernando Carrión, dos personajes importantes estrechamente relacionados con la ciudad histórica. Bueno, yo les voy a hablar, como verán en el documento, les voy a hablar de una experiencia personal. Es una experiencia que en este momento yo les diría tiene 30 y tantos años de estar en el centro histórico. También en otras partes, pero en el centro histórico en particular. Porque es un espacio para mí muy querido. Entonces les voy a hablar de una experiencia que he compartido con algunos de ustedes. Aquí enfrente de mí está Ricardo Tena, con quien llevamos a cabo una exploración bien interesante en su momento del centro histórico y seguimos haciéndolo. Y habrá otros que también estén presentes, espero que dentro de un rato vayan llegando. Por eso al principio hablo en forma muy personal en este documento, que quiero exponerles simplemente es para empezar a hablar, no es un documento acabado ni mucho menos. Es un documento que de alguna manera retoma un proyecto de investigación permanente que tenemos en el posgrado de urbanismo y que es una línea de investigación sobre centros históricos y este en particular. Y ahí se han adscrito varios estudiantes, tanto de maestría como de doctorado, que están en este tema. Entonces planteaba yo en este documento para empezar a conversar y por qué estoy tan involucrado con el centro histórico y por qué quiero apoyar toda iniciativa que se dé para seguir trabajando en el centro histórico. Comentaba yo ahí que mi primera intervención en el centro histórico se hizo en 1975. En 1975 recién había yo ingresado al Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, que dirigía en ese tiempo Enrique Ortiz, y pues ingresé a ese espacio con mucho interés de participar en muchos proyectos, pero invitado por Enrique concretamente para trabajar en el centro histórico. En ese momento había un proyecto de investigación y consultoría para el gobierno de la Ciudad de México, Departamento del Distrito Federal en ese tiempo, la Oficina del Plan Director en la Dirección de Planificación, y era un segundo trabajo que se hacía en COPEVI sobre regeneración urbana. Y entonces el
primer trabajo que había sido muy importante y dio muchos elementos para empezar a entender qué estaba pasando en el área central de la ciudad, sobre todo en el territorio deteriorado del espacio central. El segundo trabajo era mucho más ambicioso porque pretendía abarcar lo que recientemente habían sido definidas por el cambio de ley orgánica del Distrito Federal las 4 delegaciones centrales. Y entonces se integra un equipo en el que yo fui quizá de los primeros en participar y tardó un tiempo en firmarse convenios y todo este tipo de cosas. Entonces pasaba fines de 74 y corría 75, y mientras tanto pues Enrique Ortiz me mandó a explorar el territorio. Y el territorio que particularmente tenía yo que trabajar dentro de ese estudio de regeneración urbana era lo que el coordinador del estudio, que fue Ángel Mercado, planteó como un área plan testigo dentro del estudio de regeneración de la ciudad central. Y el área plan testigo era el barrio de la Merced. Así que caminé el barrio de la Merced en 1975, cuando eso era la central de Bastos. Y después, a partir de eso, conocía yo por arriba y por abajo la Merced. Y entonces había oportunidad de plantear la organización de un grupo de trabajo que se integró con otros participantes que ahora son profesores en la UAM y cosas por el estilo, que en aquel tiempo estaban recién egresados o eran estudiantes. Y levantamos el uso de suelo previo a previo, y levantamos el estado físico previo a previo, y lo trabajamos, hicimos un diagnóstico, tendencias históricas de despoblamiento del barrio de la Merced, y finalmente una propuesta de intervención de regeneración en ese territorio, que se materializó en aquel, imagínense que estamos hablando de más de 30 años, se materializó en una maqueta que planteaba las distintas intervenciones de regeneración, una maqueta de todo el barrio de la Merced, que adornó durante muchos años la oficina de la Dirección de Planificación, y después fue a ocupar un lugar en un descanso de la escalera de la oficina de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y seguramente después la tiraron. Yo por ahí tengo algunas fotografías perdidas, pero bueno, se hizo entonces un trabajo importante en ese sentido, y por ahí empiezo a trabajar el centro histórico, y lo empiezo a trabajar y regresamos más tarde, ya no en Copelvi, sino en el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos, que recientemente habíamos creado, 1980, y junto con René Coulon tuvimos el segundo estudio del barrio de la Merced, 1983 concretamente. Todo el área de Abasto había salido hacia la central de Bastos, y entonces el barrio de la Merced era una zona de desastre, y lo que nos pedía en ese momento la oficina que había sustituido a la del plan director, una dirección de planificación, lo que nos pedía era ideas, qué hacer en un espacio que era la zona cero, porque la salida de la central de Bastos fue verdaderamente desastrosa para el centro de la ciudad. Y entonces ahí trabajamos, en esta ocasión con un método de investigación participativa, con líderes de comerciantes que no se querían ir, con líderes de comerciantes que ya se habían ido a la central de Bastos, con líderes de comerciantes ambulantes, y otra vez a caminar a la Merced, y otra vez a ver qué había ocurrido, cómo había quedado ese vacío. Era zona de guerra porque, para que los comerciantes se fueran, el Departamento del Distrito Federal abrió zanjas en todas las calles para que no pudieran entrar los vehículos de carga, y cortó en muchas ocasiones el agua a los edificios para que dejaran las bodegas. Pero es que nunca se entendía que no
no solo eran las bodegas, sino era la gente que vivía con las bodegas. Bien, esto permitió tener un mayor conocimiento de ese territorio y por supuesto era mucho más allá. Pero para no hacer este cuento largo y esta introducción tan larga y entremos en materia con el asunto habitacional, debo comentarles que en ese lapso de tiempo se trabajaron muchos proyectos habitacionales. Proyectos bordeando el centro histórico, borde del perímetro B concretamente, Colonia Guerrero, donde de muchos años atrás teníamos una relación de asesoría técnica con la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero y con una cooperativa que habíamos ayudado a crear, una cooperativa de vivienda y servicios habitacionales Guerrero. Y entonces esto permitía trabajar además en las vecindades, dentro de los vecindades. Y además en la organización social para la búsqueda de créditos para transformar esos vecindades. Bien, va pasando el tiempo y la parte más importante y que ya nos aproximamos a la actualidad es cuando en 1996, con motivo de la Ley de Participación Ciudadana, se habían constituido las asociaciones vecinales amparadas por esa ley, y resulta que una vieja conocida del trabajo social y del trabajo habitacional llega a ser presidenta de la Unión de Vecinos, Asociación de Vecinos de la Colonia Centro, porque tuvieron a bien para esta ley y otras cosas olvidar los nombres de los barrios y cosas por el estilo y unificar al centro histórico bajo la grotesca figura de Colonia Centro. Bueno, pues ella llega a ser presidenta de esta asociación de vecinos y me pide que conversemos, y empezamos a conversar y viene un trabajo muy importante, que es primero capacitarla a ella para saber qué es el centro histórico. Aunque vivía en la calle del Carmen, pues una cosa es vivir en la calle del Carmen y otra cosa es qué hacer en el centro histórico. Entonces, primero, capacitarla, informarla. Segundo, hacer un taller de formación de líderes barriales que conocieran del centro histórico y que pudieran relacionarse con los vecinos y empezar a buscar respuestas. Segundo, exigir un plan de desarrollo, un plan particular para el centro histórico. Y estábamos en los tiempos de la audiencia pública para los programas delegacionales y participamos en la audiencia pública del programa delegacional Cuauhtémoc, que fue aprobado en 1997, o sea, unos meses más tarde, exigiendo que debía de haber un programa parcial para el centro histórico. Bueno, pues de ese trabajo que desarrollamos concretamente en algunos de los espacios que tenía la posibilidad de usar esa asociación de vecinos, y otro espacio más que recién estábamos trabajando para su recuperación con una organización social del Movimiento Urbano Popular, una organización de mujeres, la Regional de Mujeres, que había logrado obtener del gobierno del Distrito Federal en comodato el uso del edificio de República de Argentina 65 y que estábamos en la búsqueda de recursos para su restauración. Entonces, en esos espacios tuvimos una serie de sesiones para empezar a darle forma al programa de desarrollo urbano, al programa parcial, que iba a ser una iniciativa de contrapropuesta si es que no surgía del propio gobierno. Entonces, esta idea va madurando y establecemos contacto con el Instituto de Antropología e Historia. Y de ahí surgió lo que más adelante le llamamos el Pacto de Sámboros, porque lo hicimos en Sámboros de los Azulejos.
entonces era director de licencias, Raúl Salas, que estaba muy interesado en precisamente tener la colaboración social de los vecinos para la protección, bueno, primero para registro, apoyo a catalogaciones y intervenciones sociales en el espacio del centro histórico. Y le llamamos el Pacto de Sambors porque ocurrió cuando habían pasado una serie de cosas. Nuestra presidenta de la Asociación de Vecinos se candidatea para diputada en la Asamblea Legislativa y obtiene la diputación. Entonces nuestra flamante diputada electa, junto con Raúl Salas y los vecinos, pues nos planteamos, hay que hacer el programa parcial de desarrollo del centro histórico. Bien, esto está documentado en muchísimos papeles que tengo por ahí, en un intento de tesis de doctorado y cosas por el estilo. Entonces, con estos elementos encajamos en otro tren que va pasando, que es la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas al primer gobierno electo del Distrito Federal después de tantos años de que había desaparecido el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y entonces el gobierno que va a encabezar Cuauhtémoc, si es que ganaba, estábamos antes de que ocurrieran las elecciones, habíamos empezado a vincularnos con el grupo de asesoría de Cuauhtémoc Cárdenas, y entonces encajaba perfectamente en el planteamiento de programa político de Cuauhtémoc Cárdenas el asunto de trabajar el centro histórico. Y entonces, así es como al año siguiente, 98, ya con Cuauhtémoc Cárdenas en el gobierno y Roberto Ibenschutz en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se plantea la realización de los programas parciales. 34 programas parciales, y uno de ellos es el del centro histórico. Programa que coordiné en el 98, 99 y 2000 hasta su aprobación. Y debo agregarles otro elemento más que se logró acomodar en eso. Un acuerdo con la cooperación holandesa para el desarrollo, que facilitó, después de que se realiza un concurso y que coordinó la presentación de una propuesta para conseguir apoyo, la materialización de hacer planeación participativa en el centro histórico en búsqueda de su regeneración. Y con los recursos que nos da la cooperación holandesa en un programa de coinversión con el gobierno de la ciudad, tenemos la oportunidad de hacer muchos talleres de planeación participativa en apoyo al programa parcial. Y así es como nació el programa parcial. Y ahí es como nace un planteamiento para la vivienda en el centro histórico. Y de eso es de lo que les voy a hablar ahora. Es un planteamiento que yo defiendo como un planteamiento vigente, un planteamiento que es fundamental para el centro histórico, porque sin vivienda no hay centro vivo. No podemos estar pensando en un centro histórico y su posible recuperación sin vivienda, pero no vivienda para la gente bonita, o sea, para la gentrificación. Está bien para dar lucimiento, de alguna forma plantear espacios atractivos en el centro histórico, pero esos no son los que viven el centro histórico realmente. Quien vive el centro histórico es quien está de este lado del centro histórico, y esta es la mayoría. Entonces, si no trabajamos una propuesta habitacional con los que han vivido el centro histórico y están en posibilidades de seguir viviendo, o con los que pueden vivir el centro histórico y pueden, digamos,
reunir las características de vincularse con el centro histórico en sus aspectos económicos, entonces no tenemos oportunidad de recuperar el centro histórico. Bien, entonces les voy a hablar de este asunto y voy a acudir a la historia, porque de origen soy profesor de historia de la arquitectura y de la ciudad, y así es como llegué a la Merced, precisamente porque eso es lo que quería trabajar. Entonces, les voy a hablar de que este territorio tiene historia, mucha historia, y una historia habitacional impresionante. Este es el territorio a grandes rasgos del perímetro A del centro histórico y algo más. Saturado. Este es el territorio que fue el más densamente poblado de la ciudad y quizá de muchas ciudades. ¿Y por qué era tan denso? Pues porque en esta ciudad la relación entre vivienda y trabajo es la que marcó la pauta. La actividad económica, tanto por producción como por comercio, por prestación de servicios, estaba estrechamente relacionada con la vivienda. Baste decir que no importaba el estrato socioeconómico. Sin ir más lejos, el conquistador, en ese edificio que ya no existe, que estaba allá enfrente, donde está hoy en parte el Monte de Piedad, y 3 manzanas más, que era la casa de Cortés. Bueno, el conquistador alquilaba accesorias en la planta baja. Tenía accesorias para sus negocios particulares, pero también para alquilarlos a otros. Y un sinnúmero de aristócratas que habían comprado su título, que eran ricos mineros, por ejemplo, y demás, pues completaban el gasto alquilando accesorios en la planta baja de sus palacios. Y así nos podemos encontrar un sinnúmero de edificios. Ya les mostraré algunos de ellos. Entonces, la vivienda estaba presente siempre. Y eso es lo que hemos perdido en la actualidad. Y eso es lo que no se entiende muchas veces ni por las entidades gubernamentales locales, ni por las entidades protectoras del patrimonio. Que hay que acomodar todo eso en el mismo predio. Y si no lo logra uno acomodar, pues posiblemente el fracaso será predecible. Y porque además no se puede llenar el centro histórico de museos, ni de galerías, ni de boutiques, si no tiene a los habitantes. Bien, entonces este territorio es el que vamos a trabajar. Pero antes quiero comentarles 2 conceptos que se han olvidado, que son los que aprendí en Copedi, de Enrique Ortiz concretamente, y de ese grupo de trabajo que participaba en aquel primer estudio de regeneración. Bueno, el deterioro urbano es el menoscabo de las condiciones originales, de los elementos que conforman la vida pública, las funciones, el medio ambiente, tanto de la ciudad en su conjunto como de ciertas zonas específicas. Y entonces con esta definición se busca establecer una clara distinción entre deterioro y carencias o inadecuación en determinados elementos de la estructura urbana. Aunque en general las áreas deterioradas presentan carencias y disfuncionalidades,
No todas las áreas afectadas con este tipo de problemática puede definirse como deterioradas. Muchas de ellas incluso se encuentran más bien en proceso de mejoramiento y consolidación. Una colonia popular, pues uno lo puede ver muy mal, pero muchas veces estaba peor antes, ya está transformándose. El proceso de deterioro puede afectar tanto elementos urbanos que en origen fueron adecuados y funcionales como aquellos que desde su creación ya eran deficientes. Deterioro entonces lo hay en una residencia que en el tiempo fue abandonada y perdió su función original, como en una vecindad que presenta inseguridad en su estructura por falta de mantenimiento. ¿Y por qué utilizo y muchos utilizamos el término regeneración urbana, que no lo utilizan generalmente en el lenguaje oficial? Bueno, porque regeneración urbana se entiende como un proceso que al actuar sobre las causas generales y los factores específicos que originan el deterioro, contribuye al desarrollo de la vida pública y de las funciones urbanas y al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente. La regeneración urbana es pues un concepto más integral, vital y dinámico que los demás señalados, porque aquí se refería a renovación, en fin, reciclamiento y cosas por el estilo. Regenerar es generar de nuevo y señala por tanto no un fin inmediato que se alcanza con la acción propuesta, sino la puesta en marcha de un proceso. No es una acción aislada que erradica, transpone o oculta un problema que sufre una área urbana, sino un programa integral que debe orientarse a atacar en muchos frentes el fenómeno del deterioro urbano y a las causas y factores que lo originan. El proceso de regeneración urbana puede implicar acciones de rehabilitación, remodelación, renovación, restauración, mejoramiento, etc., pero no se limita a ninguna de ellas. Las encuadra en programas que abarcan no solo lo físico-ambiental, sino lo económico y social. Con objeto de una mayor precisión, en fin, ahí continuaba el texto. Esto es de 1972 y sigue, considero yo, vigente. Bueno, vamos a trabajar de la ciudad antigua al centro histórico. Este es una reproducción, un redibujo del plano de la Ciudad de México en 1793, que fue realizado por el teniente coronel de Dragones, don Diego García Conde, y que, digamos, es el documento que sirve de base para un sinnúmero de planos posteriores. Es la matriz de la guía Rocking del siglo XVIII. Y lo vamos a encontrar a lo largo del siglo XIX. Y lo traigo a colación, lo uso mucho en mis cursos, y otros más por supuesto, pero lo uso mucho en mis cursos para mostrar cómo la ciudad no tuvo crecimiento durante alrededor de, ¿qué digamos?, 100 años. Porque esto que vemos de 1793, si vemos la ciudad del 1757, por ejemplo, es prácticamente el mismo territorio, por supuesto con algunas modificaciones en algunas obras en particular. Esto es el centro histórico, ni más ni menos que el perímetro B del centro histórico a grandes rasgos, lo tenemos aquí. Ese es el territorio que hay que analizar y entender. El territorio que nos puede dar elementos para interpretar lo que está ocurriendo en la actualidad, para poder analizar tendencias, y eso es lo que pretendo hacer con ustedes a continuación. 1793, 1845. Y como verán, es el mismo territorio. Medio siglo. Pero si nos fuéramos más atrás, como les decía, le podemos agregar otros 50 años y prácticamente es la misma ciudad. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no creció? Creció en población, pero no creció físicamente.
siglo XVIII, cercano a este territorio, había 112,000 habitantes. En 1845, 200,000. Se había duplicado la población, pero la ciudad seguía igual. Bueno, pues había un monopolio de la posesión del suelo. Las organizaciones de la iglesia poseían más del 60% del suelo urbano, pero también de los alrededores de esta ciudad, que lo habían venido acumulando a lo largo de 3 siglos por dotes de las familias de las monjas cuando ingresaban al convento, por donativos, por intestados, y la iglesia se convertía en la garante, en tanto que en los tribunales se resolvía quién era el heredero, etcétera, etcétera. Y así, órdenes religiosas de monjas y de monjes, cofradías, parroquias y demás, acumulaban propiedades. Quiere decir entonces que de este territorio donde estaríamos en 100,000 y un poquito más de habitantes, a este territorio donde hay 200,000, pues se tuvieron que poner unos arriba de los otros. Es entonces una ciudad densa. Y entonces acudo a un trabajo que Alicia ha de identificar fácilmente, de aquel seminario de historia que fundó Alejandro Moreno Toscano en el castillo de Chapultepec, en el Instituto de Antropología e Historia, y que desarrollaron muchos trabajos de investigación que generaron información básica precisamente para entender la ciudad. Y dentro de esos trabajos estuvo el explorar los padrones del siglo XVIII, padrones del siglo XIX, y en forma innovadora expresar esos padrones en lo que hoy le llamaríamos mapas temáticos de los sistemas de información geográfica, pero que en aquel tiempo se hacía en calculadora en mano, unas enormes calculadoras, y con una dibujante, Yolanda Terán, que ha sido una de nuestras graduadas, no recuerdo si de arquitectura o de urbanismo en el doctorado. Ella hizo estos dibujos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues no tenemos más que estas mismas representaciones del territorio, pero ahora con la distribución de la población. Y entonces aquí, antes de que ocurriera el gran cambio que se dio con las leyes de reforma, pues con conventos y todo, la ciudad era tremendamente densa. En el documento de la ponencia hay unas referencias muy generales sobre esas densidades. Pero lo que tenemos más oscuro aquí, que no son más que hoy las calles de República de Uruguay, República del Salvador, Regina, Mesones, San Jerónimo, etcétera, etcétera, son las manzanas más densas donde esto va de 350 prácticamente a 450 habitantes por hectárea. Es un mundo de gente. Y ahí hay varios conventos. Y luego, con un poquito menos de densidad, rodea al centro histórico todas estas otras manzanas, donde estamos entre 270 y 350 en números redondos de habitantes por hectárea. Y observen, y les pediría que memoricen estos esquemas, porque nos los vamos a encontrar hasta hoy. ¿Y en qué viven? Pues viven en vecindades y en palacios
localizados en la calle de San Francisco y demás, donde en el primer patio, planta alta, vive el conde de Borda y parte de su corte, pero en los traspatios viven el resto de sus servidumbres y uno que otro cuartito de vecindad que alquila. Y en los conventos, en la periferia del espacio residencial de las monjas, pues se alquilaban cuartos de vecindad. Entonces tenemos un panorama en donde la parte central tiene una densidad más baja, porque están el mayor número de palacios, los despachos contables de los ricos mineros, los abogados, las oficinas de gobierno y los comerciantes, terratenientes, artesanos y demás viven acá. Bueno, pues esto es 1882, pleno periodo porfiriano, y volvemos exactamente a lo mismo, solo que ahora se ha ido ampliando el área de mayor densidad. Y notoriamente, Barrio de la Merced tiene densidades de más de 500 habitantes por hectárea. Es la central de abastos, porque el canal de la Viga entra aquí. Pero vean cómo está en lo que hoy es Colonia Guerrero, desde acá al norte de la Santa Veracruz, cómo se manifiesta esta herradura, que es la misma herradura que vamos a ver a lo largo del tiempo. No traje los planos correspondientes al siglo XVIII, porque ahí apenas empezaba a esbozarse y por eso no los incorporé en esta presentación. Bueno, pues ahora vamos al centro histórico. Se declara en 1980 por decreto este espacio de monumentos, se le encarga la responsabilidad de su cuidado y además de catalogar, continuar con el catálogo y demás al Instituto de Antropología con la colaboración del INBA, y nos plantean un centro histórico con dos perímetros. Un perímetro B que siempre a los que no estuvimos en esa definición nos cuesta mucho trabajo entender por qué es así, porque esas son sus fronteras, pero bueno. Y un perímetro A que es donde está la mayor concentración de los edificios de valor patrimonial. El perímetro B entonces es una especie de espacio de amortiguamiento, dirían los urbanistas, y es un espacio de transición que nos lleva hacia el crecimiento del siglo XIX y XX. Este es el territorio. Y la herradura de la que les hablo está aquí. Vamos a analizar ahora el despoblamiento del centro. Bueno, todo este territorio y algo más, entre 1940 y 1950, llegó al máximo de su poblamiento. La delegación Cuauhtémoc en 1950 tiene prácticamente 1 millón de habitantes, 925,000 y algo más. Y alrededor de 700,000 están en el centro histórico, este perímetro B. Y después del 50 empiezan a salir los habitantes. ¿Por qué razón? Varias razones. Una tiene que ver con nosotros como universitarios. Se van las escuelas y facultades y quedan únicamente las preparatorias. Se van a Ciudad Universitaria. Y la actividad económica de
La actividad económica de la universidad es impresionante, aún en aquellos tiempos que tenía más población, menos población. Toda la prestación de servicios, también de alojamiento, porque en aquellos tiempos el centro histórico era el dormitorio de muchos estudiantes, porque no había una oferta en las universidades del interior del país de muchas carreras, y entonces los estudiantes viajaban a México y se hospedaban en el centro histórico. El centro histórico estaba lleno de casas de huéspedes, inclusive todavía sobrevive de los tiempos porfirianos la Casa Nacional del Estudiante. Entonces sale la universidad, pero también empiezan a aparecer los centros comerciales en otras áreas de la ciudad. Entre la década 40-50, Sears hace su aparición en la colonia Roma, después el Palacio de Hierro, etcétera, etcétera. Paseo de la Reforma se empieza a convertir en el lugar más adecuado para las instituciones financieras, etcétera. Entonces eso influye. En la década de los 50 se realizan muchas obras viales muy importantes que ensanchan muchas calles, expulsan población, porque partieron manzanas donde había muchas vecindades, el anillo de circunvalación, y después las grandes obras públicas como los mercados, que entre paréntesis fueron las grandes obras públicas de los años 50 que no se volvieron a hacer en 50 años. Es decir, no hubo obra pública significativa en la ciudad que no hayan sido los ejes viales, por ejemplo, y alguna que otra línea de metro, pero las grandes intervenciones de la infraestructura del equipamiento público se hizo en la década del 50. Más adelante, los sismos de 85. Y ahí sí hay una intervención importantísima en vivienda. El centro histórico llega a recibir alrededor de 13.000 viviendas dentro del perímetro de reconstrucción. ¿Y a dónde van esas viviendas? Pues van sobre todo, aparte de esa herradura que hemos comentado, y entonces vamos a hacer un seguimiento de las densidades de población de 70 a 2005. Las densidades más altas son las que tenemos aquí, entre 500 y 670 habitantes por hectárea. Le siguen estas que tenemos por acá, entre 336 y 500 habitantes por hectárea. Y luego las de 160, 300 y tantos habitantes por hectárea. Y entonces vemos que se mantiene esta herradura de la que venía yo hablando, pero saltamos 20 años y el plano se aclara. Las altas densidades se quedaron entre Axacualco y frontera con Tepito, y se empiezan a reducir las densidades en todo el espacio. ¿Qué está pasando? Se había atravesado ya el terremoto de 85 y había cada vez más un desplazamiento de las oficinas públicas, de las financieras y demás a otras partes de la ciudad. Y se había ido la central de abastos. Entonces, prácticamente no se hace mucho caso a los efectos de la central de abastos, pero cuando uno ha estado a lo largo del tiempo estudiando la Merced, y quien más la ha estudiado recientemente es el grupo de Ricardo Ten en el Politécnico, en finales de los 90, principios de los 2000, pues va encontrando que a pesar de todo sigue siendo uno de los espacios con una de las densidades más altas, en este caso, por ejemplo. Entonces, a pesar de que se fue la fuente de sustento económico, la Merced sigue siendo un sitio de mucha importancia en esa actividad. Vamos a 2000 y vemos que
Lo que va quedando de altas densidades se va quedando en el borde exterior de la herradura y por esta parte se va perdiendo por completo. Estos son los elementos que teníamos para el programa parcial de desarrollo urbano, de empezarnos a plantear dónde había que actuar en el aspecto habitacional. Bueno, esto es lo que recientemente ha salido del horno, y es empezar a ver qué está pasando con las densidades de población y de vivienda con el conteo de 2005, en donde INEGI nos hizo el favor de arruinarnos el sistema y ahora nos obligan a trabajar microdatos y a hacer muchas talachas con las AGEPs para poder reconstruir las AGEPs, etcétera, etcétera. Bueno, lo que tenemos aquí es que la densidad ha venido cada vez más baja, pero tenemos las densidades más altas en la corona de la herradura norte y algo del oriente. Es el centro histórico perímetro B, no hay patrimonio sustantivo, entonces pues es ahí donde entran los bandos 2, entran las promociones inmobiliarias y obviamente pues es un sitio en donde se ha venido repoblando, pero todavía nos falta trabajar esto, esperaremos al censo 2010 para que veamos si realmente hay un efecto importante o estamos frente a un accidente provocado por el bando 2. Eso habría que analizarlo a partir del año siguiente. Entonces tenemos sur de la colonia Guerrero, con las densidades entre 250 y 380, sur de Tepito, colonia Morelos, y hacia la 20 de noviembre, la Merced, ahí sosteniéndose de manera importante, y otro sitio que manifiesta más o menos algo en los rumbos de la Alameda, sur de la Alameda, exactamente, zona Alameda, que es ahí donde están precisamente todas estas inversiones que se han venido dando en vivienda. Y esta es la situación de la densidad de vivienda. Quiero decirles que tenía yo traspapelado mis mapas temáticos de densidad de vivienda que hubieran sido bien interesantes incorporar para poder analizar cómo va estrechamente relacionada la pérdida de vivienda, por supuesto, con la salida de la gente. Entonces, una densidad de casi 100 viviendas por hectárea la tenemos precisamente en estas AGEPs que había yo comentado. Bueno, esta es la situación habitacional en el perímetro del centro histórico con otros usos de suelo combinados con la vivienda. Solo vivienda, aquí lo podemos ver precisamente en esas AGEPs donde tenemos la mayor densidad. El plano es de 2000, o sea que tiene unos 8 o 9 años de antigüedad. Porque bueno, pues se requiere estar haciendo talacha y con qué recursos y con qué equipo se hace si no hay en determinado momento programa parcial que desarrollar o algún estudio en particular que permita meter brigadas de estudiantes y hacer fuerte inversión en trabajar bases de datos y demás, ¿no? Entonces tenemos que actualizar cosas. Hay mucho trabajo por hacer todavía para ir entendiendo qué está pasando con el centro histórico. Y entonces, bueno, por supuesto hay unos que están señalados aquí que solo son comercios y por supuesto dominan otros usos, pero vean cómo está clarísimo lo que veníamos observando desde hace más de 100 años en el asunto de este territorio, que es lo que sería pues este corredor turístico Zócalo Alameda. Bueno, pues ahí prácticamente no hay vivienda, pero donde hay vivienda pues precisamente es en esa herradura que veníamos observando.
Bien, entre 98 y 2000 se desarrollan los 3 programas parciales. El centro histórico entonces, es este, que es el perímetro A ampliado. ¿Y por qué fue ampliado? Bueno, pues porque dentro de los absurdos que tenemos que combatir, o en los que tenemos que acostumbrarnos a vivir, resulta que, bueno, por un lado, el centro histórico se crea por decreto presidencial cuando el Distrito Federal pues lo gobernaba el presidente. Entonces, bueno, pues era normal que el patrimonio lo protegiera el Instituto de Antropología e Historia y el INBA, porque eran federales. Pero ¿qué pasa cuando se elige al gobierno del Distrito Federal? Pues ahí empieza el pleito. Y además, cuando el Distrito Federal, por ocurrencia de los gobiernos anteriores, nos lo dividieron en delegaciones, y resulta que el centro histórico está montado en 2 delegaciones. Entonces, y en 1997 se aprueban 2 programas delegacionales que son contrapuestos, el de Cuauhtémoc y el de Venustiano Carranza, donde se monta encima el centro histórico, y donde a partir del 97, fines del 97 y de ahí en adelante, el gobierno pues no es el mismo gobierno del presidente. Entonces ahí empezamos a tener unas dificultades complicadas. Y entonces, pero no bastaba con eso, sino que además en la delegación Cuauhtémoc, donde está el perímetro A, resulta que hay subdelegaciones territoriales. Y entonces tenemos para el centro histórico 2 subdelegaciones territoriales, una centro histórico y otra Pepito Guerrero, y donde pues nadie sabe para quién trabaja, porque ni entre ellos se ponen de acuerdo. Entonces esto es realmente la locura. Bueno, entonces ¿qué se planteó? Se planteó no hacer el programa parcial del centro histórico exclusivamente en el territorio del perímetro A, sino ampliarlo hasta donde se pudo. Y digo hasta donde se pudo porque fue una batalla a muerte el poder hacer crecer el área de actuación del programa. ¿Cómo qué? Aquí va el perímetro A. Bueno, pues lo lógico era llevarlo hasta Fray Servando. Y ahí, aliado con Ángel Mercado, que coordinaba el de acá, que también peleó lo mismo, pues pudimos emparejarnos y convencimos a Javier Carballo, que hacía el de acá, pues que también corriera de este lado, porque si no la cosa era absurda, es decir, era morder el territorio. Bueno, se ganó esto. Y luego se ganó llevarlo hasta acá, al eje 1 norte, porque por aquí va el perímetro A. Y entonces de locos esto, porque de repente por ahí también hay inmuebles catalogados, y cruzando la calle no es diferente. Si se pasa uno a Miscalco, no es diferente de la zona de Santa Teresa, la antigua. Entonces logramos que se corriera hasta el eje 1 norte, y por el otro lado también que se corriera acá a Anillo de Circunvalación. Y no solo eso, sino que brincamos hasta acá para pescar lo que quedaba de este lado y envolverla a la meja. Por eso tiene esa forma el programa parcial. Y además porque nos permitía tomar contacto de este lado con el programa La Merced. Bueno, no voy a entrar en detalles de aquella terrible batalla. Entre paréntesis, aquí está la localización de los edificios catalogados en aquel momento. ¿De qué partimos? Partimos de recuperar la estructura urbana histórica, recuperar los 4 cuadrantes de la ciudad histórica, que viene desde tiempos prehispánicos, y que permiten entender la lógica de conformación socioespacial del centro histórico.
Y esto es lo que se levantó en aquellos momentos del estado, del estado físico de la vivienda, en donde podemos ver que la vivienda que está en buen estado pues se concentra precisamente en los bordes, que vamos a ver que son las zonas con más alta densidad en la actualidad y donde se recibe y se construyen más edificios de vivienda. Entonces teníamos una vivienda, un 50% de vivienda en mal estado y un 50% de vivienda repartido en partes iguales entre buen estado, sobre todo en los extremos y por acá, y condiciones regulares. Y entonces nos pusimos a trabajar el estado físico de esas viviendas, y es ahí donde planteamos en el programa parcial que debería de ser la intervención de un programa de vivienda para el centro histórico. En 95 había 75,000 habitantes, porque eran los datos censales con los que contábamos en aquel momento, y 19,000, casi 20,000 viviendas. Y en ese momento 1.681 inmuebles y sitios catalogados. Y teníamos solo vivienda en algunos casos, pero la mayoría eran mezclas de comercios, industrias, bodegas, viviendas con bodegas, y aquí el problema era cómo combatir las bodegas en plantas altas en edificios en mal estado. De eso pues les comentaré a continuación. Esta era la situación que habíamos detectado en cuanto al estado físico de las viviendas, los edificios y sitios catalogados, y entonces trabajamos los indicadores de calidad de vida con los datos censales, y entonces pudimos ver que el área de mayor deterioro coincidía con nuestra herradura que habíamos estado observando a lo largo del tiempo, que esto era lo que estaba por supuesto en buenas condiciones y que esto eran condiciones regulares, porque era donde había intervenido sobre todo renovación habitacional, por ejemplo. Entonces el planteamiento fue ya en las propuestas estratégicas, que es en esas AGESes donde había que trabajar, y nos dimos a la tarea de analizar cuáles eran los déficits habitacionales y demás. Teníamos como objetivo combatir contra esto una tendencia al despoblamiento, que en nuestras proyecciones, que no están muy alejadas de la realidad, estaríamos en unos 68,000 habitantes en 2010 con 17,000 viviendas. Entonces nuestro planteamiento estratégico de acción era romper esta inercia y hacer que esto cambiara de dirección. Y entonces trabajamos dos escenarios. En uno se trataba de arraigar población, y en esa política de arraigar población se requeriría actuar sobre 10,000 viviendas para 2010. Tomen en cuenta que nosotros estábamos trabajando rayando el año 2000, o sea que hace 9 años proyectábamos, después de hacer el análisis del déficit habitacional, el estado físico, en fin, todo ese tipo de cosas, si queríamos arraigar población y que no se fuera, teníamos que actuar mayoritariamente en rehabilitación habitacional, mejoramiento básico de aquellas viviendas que requerían apoyos mínimos y poca vivienda nueva. Pero si queríamos que se repoblara, entonces teníamos que actuar sobre todo con vivienda nueva y menos rehabilitación. Estos escenarios nos daban una variación como de 1.500 viviendas entre uno y otro. Si queríamos entonces actuar atrayendo población, generando oferta de vivienda nueva y rehabilitando,
necesitaríamos trabajar sobre 9,000 acciones de vivienda. Eso era factible, pero para 2010. Bueno, ¿qué nos planteábamos con el programa parcial? Pues que había que redefinir el papel del centro histórico, reconocerlo como patrimonio de la humanidad, pero sobre todo recuperar esa centralidad que es tan importante, no solo para la ciudad, sino para el país. Y esa centralidad no se recupera poniendo adornos, se recupera poniéndole gente y poniéndole actividad económica. Pero con la gente tiene que estar la actividad económica, no la actividad económica sin la gente. Bueno, todo el planteamiento de instrumentos normativos, en fin, y fundamentalmente consolidar esa función habitacional. Planteándose que hay que generar una oferta diversa, acorde a las necesidades y capacidades de la población demandante. No tenemos iniciativas de vivienda en alquiler cuando este centro histórico era de vivienda en alquiler. Claro que esto fue decreciendo. Algo muy importante es que de 70 hacia acá la caída del número de viviendas en alquiler se ha disminuido considerablemente y ha crecido la de los propietarios, pero no hay opciones de vivienda en alquiler. Entonces hay que actuar, por supuesto, con vivienda en alquiler, y hay que actuar con rehabilitación de vivienda, pero para distintas categorías socioeconómicas, no solamente para los que la pueden pagar en las inversiones inmobiliarias de Carlos Slim, sino en las que reciben financiamiento del INVI, por ejemplo. Pero también en una oferta habitacional que a lo mejor se puede encontrar en la inmobiliaria de Carlos Slim, en toda esa lista enorme que tiene. Pero habría que forzar que tiene que haber una oferta diversificada, y por supuesto estarían los que pueden pagarse el loft, que hay muchas oportunidades, y ya la calle de Regina da para eso en determinado momento, y otras más, pero tiene que haber de todo. Y entonces, bueno, planteamos en el texto del programa están las combinaciones que había que hacer con Infonavit y demás, que a lo largo del tiempo algunas se han venido explorando, no en el centro histórico. Y había que actuar en mejorar la calidad de vida en el centro histórico, porque una cosa que falta enormemente es que si uno quiere que no se vaya la población o jalar población al centro histórico, tenemos que ponerle el mercado, no el Oxxo, que es carísimo. Tenemos que ponerle la recaudería, la carnicería, porque lo único que tenemos barato es el pan. O sea, lo que queda en el centro histórico son panaderías, pero no solo de pan viven las familias. Nos hacen falta las pollerías, las carnicerías, las recauderías, la miscelánea, que no es el Oxxo, y en donde vendan otra cosa que no sea comida chatarra que venden estas cadenas. Entonces tenemos que ponerles ese tipo de respuestas para que la gente tenga donde vivir. Si ustedes analizan lo que hace la gente que vive en el centro para hacer su mandado, pues tienen que irse a la Lagunilla, tienen que irse a la propia Merced, tienen que ir bordeando hasta encontrar mercados que quedaron en la periferia del centro histórico y en donde puede haber una oferta decente de artículos de primera necesidad. Pero también están faltando las tintorerías comunes y corrientes, también están faltando los arreglos de ropa, de zapatos, cosas por el estilo que es tan necesario en la vida cotidiana. La simple papelería que abre en los domingos y que no es Lumen, sino donde van a comprar la estampita para la tarea con el cura Hidalgo que tiene que entregar el niño al día siguiente. Todo ese tipo de cosas hay que conseguirlos en algún sitio. No lo tenemos. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Dónde está el problema? Bueno, pues sí,
Imaginando que acertamos en el cálculo para romper la inercia y que había que por lo menos hacer 9,000 viviendas en el lapso de tiempo entre que se aprobó el programa y 2010, pues veamos qué hay, y resulta que no hay las 9,000 viviendas. Entonces se nos va acumulando el déficit y se nos va poniendo la cosa peor, de manera que ahí es donde está el desafío. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el programa planteaba los 13 territorios estratégicos. Bueno, los territorios estratégicos de actuación, las áreas de atención prioritaria, pues han sido trabajadas, por supuesto, el fideicomiso y demás han trabajado en esta zona y lo han ampliado. Carlos Slim y compañía pues han comprado en esta zona y ahí tienen sus universidades y cosas por el estilo, en Vizcaínas. Y luego lo que nosotros le llamamos el corredor del entretenimiento, y el uso de suelo se puso así, habitacional con entretenimiento, que era precisamente el trabajo de recuperar la zona Garibaldi Lagunilla. En eso se ha actuado, indudablemente, pero en lo demás, pues estamos en déficit. Es ahí, insisto, donde está el gran desafío. Este es esquemáticamente los usos de suelo, para ver a grandes rasgos, y nos planteamos algo que fue aceptado como válido. Siempre vivienda, lo que se quisiera, pero con vivienda. Entonces, el planteamiento era que en todos los usos tenía que aparecer la vivienda, y en algunos casos solo vivienda con esos servicios indispensables, que aquí está en las grandes manchas de uso de suelo, que son producto de esta distribución y normatividad de uso de suelo, en donde todo tiene una lógica a la que se llegó en esos 3 años de trabajo, que se hizo mucho con la gente, porque al principio les hablé del trabajo con los vecinos, les hablé de la posibilidad de todos esos talleres de planeación participativa. En ese tiempo tuvimos en convenio con el patronato del Colegio de Vizcaínas una oficina en Vizcaínas que todavía, cuando ustedes pasen por ahí, verán un letrerito que dice CENVI en una plaquita de Talavera de Puebla, donde tuvimos nuestra oficina de taller en el terreno, y fue un grupo interdisciplinario donde, precisamente apoyándome con la participación de Ricardo Tena y su grupo de trabajo, que ya lo habían hecho en la zona de la Merced, lo hicimos para el conjunto del centro histórico. Entonces realizamos un sinnúmero de talleres y 4 grandes talleres, 5 hicimos. Uno en la Casa Nacional del Estudiante, otro en el Museo Franz Mayer, otro en la Parroquia de Regina, otro en la Casa Talavera, y otro más en una casa para atención de niños de la calle, que ya se me fue el nombre en este momento, en el Callejón de Godó. Y ahí es donde hicimos las grandes concentraciones de taller de planeación participativa. Y bueno, entonces, esto es lo que les comentaba, donde ha habido todo este tipo de acciones que han sido, creo yo, exitosas. Y bueno, lo que comentábamos del INVI, y finalmente, pues estamos a meses de que se celebre el bicentenario y el centenario, y la única posibilidad, las 9,000 no se van a hacer de aquí al bicentenario. Entonces, lo que tiene que hacerse de alguna manera es llegar a ese pacto social que nos permita, entre todos los sectores de la sociedad interesados del gobierno del DF, concertar esa acción conjunta que permita sumar recursos financieros, sortear obstáculos que son propios de producir la habitación en el principal sitio de patrimonio vivo del país. Y esto, pues si no es para la vivienda, es para muchas otras cosas más en cuanto a mejorar la calidad de vida en este centro histórico.